Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos de nuevo por aquí. Soy tu nombre y como siempre estoy súper emocionado de estar con ustedes hoy para hablar de algo que honestamente sacudió a todo el mundo. Y no exagero, Ya lo dice el título, bomba, Can Yaman y Demet Özdemir, la noticia del 290.625 que impactó a todos. Sé que muchos de ustedes son fanáticos de las series turcas como yo. Y si hay una pareja que nos robó el corazón, que nos hizo suspirar, reír y hasta llorar, esa es la de Can Yaman y Demet Özdemir. Ah, Sanem y Can, qué recuerdos. Erkencikus o pájaro soñador nos dejó a todos enganchados a la pantalla, y la química entre estos dos era innegable. Así que cuando se supo esta noticia, créanme, el mundo de las redes sociales, y creo que el de muchos de nosotros estalló. Antes de entrar en detalles, quiero pedirles que si son nuevos por aquí se suscriban al canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de los chismecitos, análisis y noticias que preparamos con mucho cariño. Activen la campanita para que les avise cuando subimos vídeo nuevo. Y si ya son suscriptores, muchas gracias por su apoyo. Son lo máximo. Bueno, basta de preámbulos. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha dado mucho de qué hablar, y del cual todavía hay muchos secretos y especulaciones, la famosa noticia del 29 de junio de 2025 relacionada con Can Yaman y Demet Özdemir. Para serles sincero, encontrar información clara y verificada fue todo un desafío. Pero aquí estamos. Recopilé todo lo que pude, analicé diferentes fuentes, y les voy a contar lo que sé, desde lo más obvio hasta lo más intrigante. Empecemos por el principio. La fecha 29 de junio de 2025 es crucial. ¿Por qué? Porque es el día en que supuestamente salió a la luz una información que sorprendió a todos. Pero, ¿qué fue exactamente lo que pasó? ¿Qué noticia fue tan impactante como para dejar a los fans con la boca abierta? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes y, como les decía, un poco turbias. La noticia principal, y la que hizo eco en todas las redes sociales, hablaba de un posible reencuentro. Sí, un reencuentro, pero no de cualquier tipo. Se rumoreaba con mucha fuerza que Can y Demet estaban trabajando juntos en un nuevo proyecto. Imaginen. Después de tantos años de especulaciones, de rumores, volver a ver a Sanem y Can en la pantalla. El fandom enloqueció. Las fuentes eran variadas. Algunos medios de comunicación turcos con más o menos credibilidad comenzaron a publicar notas. Fotos filtradas de reuniones, comentarios en redes sociales, todo sumaba a la efervescencia. Se decía que estaban negociando para protagonizar una nueva serie, una película, incluso una secuela de Pájaro Soñador. La idea de volver a verlos juntos con la misma química de siempre era demasiado tentadora. Pero como suele suceder en estos casos, la realidad es mucho más complicada. A medida que avanzaba el tiempo, y pese a la alegría inicial, comenzaron a surgir dudas. ¿Era todo real? ¿O era solo una estrategia de marketing para generar expectativas y, por supuesto, atraer atención? Lo cierto es que en el mundo del espectáculo, los rumores, las especulaciones y las noticias falsas están a la orden del día. Es difícil discernir la verdad. En este caso, las pistas eran confusas. Por un lado, teníamos la emoción del público, la expectativa creciente. Por otro lado, las declaraciones de los representantes de ambos actores eran ambiguas, esquivas, o simplemente, no había ninguna declaración oficial. Recordemos que en ese momento Can Yaman se encontraba trabajando en varios proyectos internacionales. Su carrera había despegado a nivel global. Había conquistado Italia, España y otros países con su talento y carisma. Estaba consolidando su imagen como un actor de renombre, participando en producciones de gran presupuesto y con directores reconocidos. Sus fans estaban orgullosos de verlo triunfar, pero también anhelaban verlo de nuevo en proyectos turcos. Demet Özdemir, por su parte, también estaba muy ocupada con diferentes producciones. Después de Pájaro Soñador, su carrera también había despegado, aunque a un ritmo un poco más constante. Participaba en series y películas que la consolidaban como una de las actrices más queridas del momento. Sus proyectos eran variados, desde comedias románticas hasta dramas más profundos, demostrando su versatilidad y talento. Sus agendas eran apretadas y coordinar un proyecto en conjunto, después de tantos años y con diferentes carreras, no era tarea fácil.
Las complicaciones logísticas, los contratos, los plazos, todo sumaba a la incertidumbre. Sin embargo, la idea de volver a trabajar juntos, después de haber compartido un éxito tan grande, era algo que resonaba en los corazones de ambos. Sabían el impacto que su unión tenía en el público, y el cariño que se les tenía como pareja televisiva. Sin embargo, y aquí viene lo bueno, siempre hubo detalles que alimentaban la esperanza. Se supo de algunas reuniones discretas, de llamadas telefónicas, de cruces en eventos. Pequeños gestos que para los fanáticos más observadores eran señales inequívocas. Una de las fuentes más fiables de información eran los foros y comunidades de fans dedicadas a Khan y Demet. En estos espacios la gente analizaba cada detalle, cada like en redes sociales, cada comentario. Era impresionante la capacidad de los fans para encontrar pistas y descifrar mensajes ocultos. Se hablaba de reuniones en hoteles, de visitas a sets de grabación, de conversaciones telefónicas que se prolongaban hasta altas horas de la noche. Además, la relación entre Khan y Demet siempre ha sido un misterio. Después de Pájaro Soñador, los rumores de romance persistieron, pero nunca se confirmó nada. Ellos siempre mantuvieron una relación cordial, de amistad, pero sin hacer pública su vida personal. Quizás precisamente por eso, la idea de un reencuentro profesional era tan atractiva. Les permitía mantener la privacidad, al tiempo que daban a sus seguidores lo que tanto anhelaban, volver a verlos juntos. ¿Y qué hay de las fotos filtradas? En la era digital, manipular imágenes es algo relativamente fácil. La mayoría eran de baja calidad, o provenían de fuentes poco confiables. Sin embargo, algunas fotos parecían más auténticas, mostrando a Khan y Demet juntos en lo que parecía ser una reunión de trabajo. ¿Eran reales? ¿O una hábil estrategia de marketing? La respuesta hasta hoy sigue siendo incierta. Estas fotos que circulaban por la red mostraban a Khan y Demet en diferentes contextos. En una de ellas se les veía sentados en un restaurante aparentemente discutiendo algo. La expresión de ambos era seria, concentrada, como si estuvieran inmersos en una conversación importante. En otra foto se les veía en un estudio de grabación, leyendo un guión. Ambos vestían de manera informal, lo que sugería que se encontraban en un ambiente relajado y de confianza. Sin embargo, la autenticidad de estas fotos era cuestionable. Algunos expertos en edición digital analizaron las imágenes y encontraron algunas inconsistencias, lo que sugería que podrían haber sido manipuladas. Otros argumentaban que las fotos eran legítimas, y que los actores estaban en un proceso de negociación para un nuevo proyecto. Otra de las bombas de esa fecha, y que causó revuelo, fue la especulación sobre el posible género del proyecto. Se hablaba de una comedia romántica, siguiendo la línea de Pájaro Soñador, o de un drama más intenso y maduro. Algunos rumores apuntaban a una adaptación de un libro famoso, mientras que otros hablaban de una historia original, escrita especialmente para ellos. Las posibilidades eran infinitas. La idea de una secuela de Pájaro Soñador era la más popular entre los fans. La serie original había sido un éxito rotundo, y la idea de revivir a Sanem y Khan, con una nueva historia de amor y comedia, era muy atractiva. Sin embargo, también se barajaban otras posibilidades. Algunos fans especulaban con la idea de una adaptación de una novela romántica, como Orgullo y Prejuicio, o Cumbres Borrascosas. La química entre Khan y Demet era innegable y la idea de verlos en papeles más complejos y dramáticos era muy sugerente. Otros fans propusieron la idea de una película, que permitiera a los actores explorar nuevos horizontes y demostrar su talento. Los fans, por supuesto, no tardaron en expresar sus deseos. Redes sociales como Twitter, Instagram y Facebook se inundaron de mensajes, propuestas y teorías. Algunos pedían una secuela de Pájaro Soñador, otros soñaban con una historia completamente nueva. La creatividad del fandom era increíble. Los hashtags relacionados con Khan y Demet se volvieron tendencia en varias ocasiones. Los fans creaban fanfics, editaban vídeos y compartían fotos de ambos actores, acompañadas de mensajes de apoyo y esperanza. Era una comunidad unida, que compartía un mismo sueño, ver a Sanem y Khan juntos de nuevo en la pantalla. El tiempo pasó y la verdad nunca llegó. O al menos no del todo. No hubo una confirmación oficial, no se anunció ningún proyecto en concreto. Pero tampoco se desmintió nada. Y eso, amigos míos, es lo que hace que esta historia sea tan interesante.
La ausencia de confirmación oficial, por parte de los actores o de sus representantes, alimentaba aún más la intriga. Algunos especulaban que el proyecto estaba en una fase muy temprana, y que aún no se había llegado a un acuerdo definitivo. Otros argumentaban que el proyecto había sido cancelado, o que simplemente se había pospuesto indefinidamente. Los rumores y las especulaciones continuaron durante meses, incluso años. Los fans seguían a la espera de una noticia, de una confirmación, de una señal. Pero la verdad parecía estar oculta tras un velo de misterio. ¿Qué pasó con la noticia del 29 de junio de 2025? ¿Fue todo un montaje? ¿Una estrategia de marketing fallida? ¿O un proyecto que por alguna razón nunca vio la luz? La respuesta, honestamente, no la sé. Lo que sí sé es que a día de hoy el misterio persiste. Y cada vez que veo un vídeo de Pájaro Soñador, cada vez que veo una foto de Khan y Demet juntos, siento la misma emoción que sentí aquel 29 de junio. Y es que más allá de los rumores, las especulaciones y las noticias no confirmadas, lo que realmente importa es el cariño que sentimos por estos dos actores. Su química, su talento, su carisma, son innegables. Y aunque no sepamos si volveremos a verlos juntos en la pantalla, la esperanza siempre está ahí. Las redes sociales se convirtieron en un reflejo de esta esperanza. Los fans crearon grupos y comunidades dedicadas a Khan y Demet, donde compartían noticias, fotos, vídeos y fanfics. Era un espacio donde la ilusión y la esperanza se mantenían vivas. Algunos fans incluso crearon peticiones en línea, solicitando a los actores que se unieran en un nuevo proyecto. Estas peticiones obtuvieron miles de firmas, demostrando el gran interés del público por verlos juntos de nuevo. En medio de todo esto, Khan y Demet continuaron sus carreras por separado, pero siempre mantuvieron una relación cordial y de respeto. Se les vio juntos en algunos eventos donde compartieron risas y abrazos, lo que alimentó aún más la esperanza de los fans. Ahora, ¿qué podemos sacar en limpio de todo esto? La noticia del 29 de junio de 2025 nos recuerda la fragilidad de las noticias en el mundo del espectáculo. Nos enseña a ser cautelosos, a no dar nada por sentado, y a esperar siempre una confirmación oficial antes de celebrar. También nos demuestra el poder del fandom, la capacidad que tenemos de soñar, de crear expectativas y de mantener viva la llama de la esperanza. Y por supuesto, nos recuerda la magia de Pájaro Soñador. Una serie que nos unió, que nos hizo reír, llorar y suspirar, y que a pesar del tiempo, sigue siendo una de las favoritas de muchos. La serie Pájaro Soñador se convirtió en un fenómeno cultural. Su éxito trascendió las fronteras turcas, llegando a países de todo el mundo. La historia de amor entre Sanem y Khan, sus personajes carismáticos, y su química innegable, cautivaron a millones de espectadores. La serie no solo nos regaló una hermosa historia de amor, sino también una reflexión sobre la importancia de la familia, la amistad y la superación personal. Los personajes de la serie eran imperfectos, pero también humanos, lo que los hacía aún más cercanos al público. El éxito de Pájaro Soñador también impulsó la carrera de Can Yaman y Demet Özdemir. Ambos actores se convirtieron en estrellas internacionales, y su fama se extendió por todo el mundo. Los fans de la serie siguieron sus carreras con entusiasmo, apoyando cada uno de sus proyectos. Quiero agradecerles a todos ustedes por estar aquí, por escucharme, por compartir este momento conmigo. Espero que este vídeo les haya gustado. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que realmente hubo un proyecto entre Khan y Demet? ¿O fue todo un montaje? ¿Qué les gustaría ver si se reunieran? Déjenme sus comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. ¿Les gustaría una secuela, una película, o una serie completamente nueva? ¿Qué género les gustaría que tuviera? ¿Qué tipo de historia les gustaría ver? Compartan sus ideas y teorías. Me encanta leerlas. Y no olviden dejar su like, compartir este vídeo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor forma de apoyarme. Sus comentarios, likes y suscripciones me ayudan a seguir creando contenido y a explorar temas que les interesan. Así que muchas gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Recuerden, la esperanza es lo último que se pierde y quién sabe, tal vez algún día veamos a Khan y Demet juntos de nuevo en la pantalla. Mientras tanto, sigamos soñando.